Hola, mi nombre es René Velázquez y esto es 3DT Academy. El día de hoy vamos a seguir hablando de simulación de fluidos. En el video anterior hablamos de los conceptos básicos que tenemos que tener para un gas solver o simulación de gases. En esta clase vamos a ver cómo ponerlos a prueba. Así que vamos a empezar creando este efecto de fuego de dragón. Y para empezar, cuando yo creé este efecto, primero lo que hice fue buscar referencias y pensar en un lanzallamas. Podemos acá destacar que el lanzallamas se ve como inyecta combustible que luego se enciende en la punta y sale a mucha presión, haciendo que el fuego se extienda rápidamente y en forma de cono. También vemos cómo existe poca turbulencia al empezar y la turbulencia va aumentando según la distancia de este lanzallamas. También vemos cómo se va creando mucho humo, pero también me di cuenta que eso era por el tipo de combustible de este lanzallamas, que es en base a gasolina, la cual produce bastante humo negro al momento de la combustión. Y acá podemos ver otras variaciones, donde el fuego también se extiende en forma de cono, poca turbulencia al comienzo y más al final, pero menos creación de humo, ya que no es en base a gasolina. Tenemos que tener en cuenta que los fuegos, dependiendo del combustible, pueden tener comportamientos diferentes y hasta colores diferentes. Así que tenemos que definir cuál será el de nuestro fuego como tal. También buscando otras referencias, tomé las de Game of Thrones y los dragones, donde vemos que también tomaron estas consideraciones. Un lanzallamas en forma de cono con poca turbulencia al comienzo y más turbulencia según se va alejando del punto de origen. Aquí tenemos otra donde vemos que genera poco humo al principio y algo al final. Y este fuego no es color negro, ya que la base del combustible no es gasolina, sino la imaginación que tuvieron en esta serie para producir este efecto y que no fuera tan invasivo. Acá podemos ver otra escena, mismo concepto, poca turbulencia al comienzo en forma cónica y un poco más al final. Entonces, tomando esas referencias fue que creé este efecto. En este caso está brillando bastante porque obviamente es un poco más tarde, no es una escena de día. Y también hay bastantes sedimentos o niebla en el ambiente que hace que se difumine la luz más equitativamente y también cree ese efecto de más brillo en nuestra escena. Y usando también un poco la exposición a mi favor para poder definir los contornos de las construcciones en el fondo. Así que vamos a Unreal y recreemos este efecto desde cero. Para empezar, recuerden siempre verificar que tengan los plugins necesarios activados. En este caso, vamos a ir a los plugins y vamos a buscar Niagara y verificar que tengamos el Niagara Fluids activo y también aprovechemos de activar el Niagara Scene Caching y reiniciamos nuestro editor. El Niagara Scene Caching nos va a venir muy bien al momento de llevar nuestro fuego al sequencer y poder manipularlo de mejor manera. Así que vamos acá. Y ahora creemos nuestro sistema de partículas. Vamos a dar clic derecho en nuestro Content Browser, vamos a venir a Efectos y vamos a buscar Niagara System. En este caso voy a crear un sistema vacío porque, como les comenté anteriormente, quiero poder controlar más el comportamiento de mi fuego. Si usara nuestra esfera que vimos anteriormente, veíamos cómo el fuego intentaba juntarse para crear ese efecto de llama. Y lo que nosotros queremos es que cuando se genere el fuego, salga en forma cónica. Y aunque nosotros aumentemos la velocidad de salida de esta esfera, lo más que podremos hacer es que salga en línea recta y no que se vaya expandiendo con el tiempo. Así que vamos a ayudarnos de un sistema de partículas de Niagara para este caso. Abrimos nuestro sistema vacío, NS por Niagara System y Dragon Breath, aliento de dragón. Vemos que no tenemos ningún sistema creado, ningún emisor creado, así que vamos a empezar a crear ese emisor que nos va a ayudar a guiar nuestra simulación. Y vamos a agregar un emisor de partículas normal y vamos a seleccionar este vacío. Pude también haber creado una fuente
pero habría que modificarla igual de todas maneras, y aquí quería explicarles un par de conceptos antes de crear nuestro sistema de fluidos. Bueno, y aquí tenemos nuestro nodo de emisión. Este nodo de la emisión lo que hace es controlar esas partículas que vamos a crear, pero vemos que tenemos bastantes lugares en este nodo. En este caso tenemos un emitter spawn, emitter update, particle spawn, particle update. Aquí les voy a explicar un poco qué significan estos segmentos. Este es un resumen de las funciones más usadas dentro de todos estos. El emitter como el contenedor de esa simulación de partículas, en donde se van a crear y la forma en que se crean. Spawn normalmente es cuando afecta solamente una vez que se crea este contenedor, o si queremos también que ese contenedor se vea afectado en el tiempo. En casi todos sistemas de partículas nos vamos a ver que la emisión o el emisor tiene que ser actualizado durante el tiempo. Es por eso que vamos a venir aquí abajo, vamos a crear un spawn rate y así podemos ver que vamos a spamear partículas cada frame. Vamos a decir 10 y como vemos acá tenemos nuestro puntito. Pero ¿dónde están mis 10 partículas? Bueno, todas están acá en la misma posición. No le hemos dicho al sistema que las mueva en ningún lugar y por lo tanto están en el punto de origen de este sistema. Ahora, ¿cómo hacemos que se muevan? Primero, podemos hacer que se muevan o que se creen en otra posición. En este caso, voy a hacer que se creen en otra posición para que puedan ver las partículas. Vamos a venir aquí y vamos a agregar un shape location en forma de esfera. Entonces vemos que acá tendríamos como una esfera, básicamente, donde dentro de su volumen podemos crear partículas. En este caso, 10 partículas. Y podemos crearlo incluso más grande si queremos y así las partículas se van a distanciar. Ok, aquí hay más de 10. ¿Por qué? Porque 10 empezaron en el primer tick. Si se fijan acá arriba, podemos ver cuántas partículas están creadas en un momento dado. Y podemos ver que según vaya avanzando el tiempo van a aparecer muchas más partículas. Obviamente hay un punto donde dejará de subir el número, que es cuando las partículas también llegan al punto donde muere una y se crea otra. Esto lo controlamos acá mismo dentro del particle spawn en el lifetime, que es la vida de esas partículas. Y bueno, ya sabemos cómo crearlas en otro lugar que no sea el origen, pero ¿para qué quiero saber esto? Bueno, en este caso voy a enseñarles también la diferencia entre el particle spawn, que es lo que se genera una vez, solamente una vez, y el particle update, que se genera a través de la vida de la partícula. Antes hablamos del contenedor, aquí hablamos de las propias partículas. Voy a desactivar esta esfera por un momento y vamos a mover esto un poco para que podamos verlo también de otra manera, y eso es agregando una velocidad. Si agregamos velocidad, vamos a ver cómo acá nos da error. ¿Por qué nos da error? Bueno, porque no tenemos todas las dependencias que controlen ese movimiento de partículas. Entonces podemos agregar nuestra fuerza y velocidades acá abajo. Y ahora vemos que si le doy play, nuestras partículas se están moviendo en esa dirección. ¿En cuál dirección? Una fuerza lineal de 50 hacia arriba. Pero tenemos muchos tipos de fuerza. Entre ellas está el Vortex Velocity. Y también nos va a dar un error, porque como estamos aplicando esta velocidad o esta fuerza, pide que sea solamente de manera inicial. Así que vamos a agregar ese módulo de Apply Initial Forces. Le damos clic y vemos como no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada porque el Vortex Velocity lo que está haciendo es hacer girar las partículas desde un punto central. Entonces, si mi partícula está justamente en ese centro, no importa qué tanto gire, está girando en el mismo punto y por lo tanto no vemos ningún cambio. Para que viéramos un cambio, la partícula debería estar en otra posición, si este es el centro, en cualquier otra posición para que ésta se mueva en alguna trayectoria. Entonces vamos a usar de ejemplo ese Sphere Location o esa Shape Location para cambiarlo. A ver qué pasa en este momento. A veces nos vamos a encontrar con que sucede esto, que le estoy dando play y no nos hace absolutamente nada
y es porque la fuerza tiene que ser aplicada en el lugar correcto. En este caso, la fuerza se estaba aplicando cuando se creó la partícula individual, porque va de arriba hacia abajo. Se creó una partícula inicial, la fuerza la giró y luego la distribuyó en un espacio. Por lo tanto, esa partícula, al haber estado en el centro cuando se creó, no se está yendo a ningún lugar. Ahora, si colocamos el vortex velocity debajo de la esfera, entonces como ya tiene otro punto de origen diferente al que tenía inicialmente, y le damos play, vemos como la fuerza está haciendo que las partículas giren. En este caso voy a hacer que se emitan muchas más partículas para que vean este efecto mejor. Y vamos a aumentar esta fuerza. Ahora, ¿por qué hice todo esto? Porque vamos a llegar a la diferencia del partícula spawn al partícula update visualmente. Como ven, las partículas están girando. Sí, están girando, pero solamente cuando se crean. Giran en este punto y luego se alejan y siguen su rumbo en una línea recta. Entonces no están manteniendo esta fuerza en el tiempo, solamente cuando se crearon las partículas. ¿Cómo hago yo si quisiera que estas partículas sigan girando luego de su existencia? O sea, que sigan girando todo el tiempo. Bueno, entonces tengo que aplicarle una fuerza que se actualice constantemente, y para eso tengo que hacerlo dentro del partícula update. Vamos a desactivar acá y vamos a agregar acá abajo ahora un vortex. En este caso, como es constantemente, tenemos que usar este force, una fuerza, y vemos como ahora tenemos casi el mismo resultado que antes. Las partículas están girando, pero estas partículas siguen girando luego todavía de que se alejan del centro. Se mantienen en ese estado que continúa el movimiento de esta velocidad. Y esa es la diferencia entre un spawn y un update, que el primero solamente se aplica una sola vez a la creación, sea del contenedor o de la partícula, y el update se genera constantemente. Voy a reiniciar todo esto porque no es lo que queremos. Quitemos el vórtice, quitemos también este otro vórtice y vamos a dejar, quitamos también el shake y vamos a dejar el velocity. Pero nosotros, como les dije anteriormente, no queremos simplemente una fuerza que se mueva en una forma lineal. Queremos que esta fuerza se emita o se cree en forma de cono. Y afortunadamente podemos cambiar esta versión de fuerza por un cono. Y vemos como ya tenemos algo más aproximado a lo que estábamos buscando. Pero de nuevo, no estamos buscando un cono que abra muy grande, que los grados de apertura sean enormes. Tiene que ser algo más sutil. Y por eso vamos a venir acá a este cono y vamos a disminuir este cone angle, que es el ángulo de apertura. Vamos a colocar algo más controlable como 15, por ejemplo, y así tenemos algo más a lo que queremos en este caso. Otra cosa que vamos a hacer también es reducir el tamaño de estas partículas, porque el tamaño también va a influir en la cantidad de gas que vamos a generar en nuestro sistema de gases. Vamos a venir al iniciar partícula, vemos a los atributos, damos acá donde dice tamaño o size, un set y uniforme. Aquí vamos a cambiarlo por un 2 o un 3 y acá vemos el resultado.
Otra cosa que podemos hacer para mejorar este cono es que está siendo muy perfecto de momento, algo que no nos va a ayudar tanto en nuestra simulación. Entonces quiero hacer un poco de variación en el movimiento de estas partículas. Entonces para ello lo que voy a venir acá es primero a la velocidad y podemos controlar esta velocidad de otra manera. En este caso todas las partículas se están generando a 500 unidades por segundo. Entonces vamos a venir acá y vamos a escribir random range y ahora tenemos dos valores. ¿En qué rango queremos que estas partículas se muevan? Yo quiero por lo menos un 650, luego iremos ajustando estos valores y 900. Ahora, algunas partículas van a ser más rápidas que otras. Y eso nos va a dar un poco más de variedad al momento de crear el fuego. Y otra cosa que también nos va a dar más variedad y un poquito de turbulencia es también cambiar el ángulo en las que salen estas partículas. Entonces voy a hacer lo mismo en este también, de crear un random float que vaya desde 1 hasta 15. Y así vamos a tener partículas que van a salir abajo, van a salir arriba, y vemos cómo ya no es tan uniforme como era antes. También voy a agregar muchas más partículas. Y vemos cómo ahora esto tiene un poco más de ruido. Ahora, otra cosa que tenemos que hacer para utilizar esto es que no podemos dejar que las partículas se extiendan tanto tiempo. ¿Por qué? Porque si no van a influir todo este tiempo o toda la duración en nuestro fuego. Y no es lo que queremos. Queremos buscar que el principio sea controlado y el resto sea más caótico. Entonces vamos a reducir también la vida de estas partículas para que no duren tanto. En este caso voy a usar un 0.5 que me parece un valor aceptable. Incluso vamos a hacerlo mejor y también vamos a hacerlo por un random que vayan de 0.25 a 0.5. Eso me va a dar también un poco de variedad, de que algunas lleguen más lejos, algunas lleguen más cerca. Entonces eso va a hacer que las flamas, algunas alcancen velocidad más rápido, otras más lenta, algunas dejen de influenciarse antes, otras después, y va a resultar como una influencia en nuestro sistema de gases. Ahora, para que nuestro sistema se conecte con ese sistema de fluidos, recordemos en el video anterior de conceptos básicos, necesitamos que estas partículas sean gobernadas por la GPU. Vamos a cambiarlo de una vez para que no tengamos ese problema más adelante. Y adicionalmente también tenemos que decirle que use este sistema como ese emisor dentro de nuestro sistema de gas. Y vamos a hacerlo de una vez acá abajo en nuestro particular update, set fluid source attributes. Y aquí es donde esto va a permitirle usar a ese sistema de gas nuestras partículas como el emisor. Ya sabemos que acá va a salir un fuego extremadamente brillante por la multiplicación de la temperatura, así que vamos a reducirlo de una vez un poco. Creo que esto lo vamos a ir cambiando según tengamos ya el fuego, pero para que veamos algo más aproximado voy a dejarlos en 0.1 por ahora. Y algo que quiero también hacer para hacerlo más fácil es cambiarle el nombre a este emisor para buscarlo luego en nuestro sistema de fluidos. En este caso, effects porque es de efecto, E porque es de emisor y fire porque va a controlar el fuego. Así tenemos una nomenclatura que podemos utilizar en nuestros proyectos y así compartirlo con nuestros compañeros para que entiendan qué es lo que está haciendo este nodo. Ahora vamos a crear la otra parte de este sistema y es que vamos a crear un emisor también
basado en un padre, en este caso de gas, y vamos a seleccionar este Grid 3D Gas Master Emitter. Ahora esperemos que compile. Ahora que compiló, vamos a ver lo siguiente. Tenemos nuestra simulación de gas normal y nuestro emisor aquí abajo. Vamos a conectarlos para que sea el sistema de partículas el que mueva esta simulación. Y para eso vamos a venir acá en nuestro resumen, y algo que no hice en el video anterior o no lo expliqué muy bien es todas estas tabs que tenemos aquí arriba o etiquetas. Si seleccionamos alguna de ellas, nos va a colocar todas las opciones referentes a eso en línea y va a ser mucho más fácil de encontrar. Entonces voy a estar usándolas en este sistema, pero si quieren alguna opción que no aparece acá, entonces le dan en todos. Vamos a ir a fuente, vamos a apagar nuestra esfera porque no la vamos a utilizar y vamos a seleccionar nuestro emitter. Cuando seleccionamos nuestro emitter nos da las opciones para cambiar los datos del emitter. Acá vemos que podemos cambiar ese nombre por nuestro efecto que hemos creado. Ahora vamos a ver por qué no está apareciendo. Lo más probable es que tengamos que hacer un offset de la simulación para verlo acá arriba. Entonces vamos a venir al Summary, a simulación, y cambiamos el local pivot que posiblemente está muy abajo. Creo que podemos ver que ahí están nuestras partículas, así que posiblemente lo que está creando eso en este caso es nuestros atributos de fluido que están bajando la cantidad de densidad que estamos viendo del otro lado. Entonces en este caso vamos a volver esto a 1 de momento y vemos cómo aparece nuestro humo. Vamos a quitar también la creación de esas partículas que teníamos anteriormente. Ahora vamos a crear o cambiar los límites de esta simulación para algo que nos pueda servir más a nosotros. En este caso nosotros queremos que sea más larga, así que vamos a venir a nuestra simulación y vamos a cambiar los valores de este mundo o los campos de los límites de esta simulación. Y así tenemos algo que sea bastante largo y que también nos comprenda que el humo se puede expandir hacia los lados o hacia arriba. Pero estamos desperdiciando toda esta parte de la simulación, así que vamos a mover ese local pivot para que podamos utilizar mejor nuestro espacio. En este caso, sí, exactamente, movemos hacia un lateral y creo que también los vamos a bajar un poco. A ver, solo un poco. Y acá tenemos cómo se está viendo nuestro efecto de momento. Todavía tenemos que hacer varios cambios, pero vemos cómo tenemos un cono inicial relativamente controlado y luego la simulación empieza a volverse más caótica. O sea, vamos a ir ajustando los valores para convertir esto en un lanzallamas. Lo primero que quiero hacer es cambiar la presión que tiene este gas, ya que se está expandiendo muchísimo al dejar de ser influenciado. Entonces vamos a venir acá y vamos a crear una presión mayor. Lo hago desde ahorita porque esto va a ir afectando luego los otros cambios que voy a hacer en la simulación. Entonces queremos ya verlos como deberían quedar, como teníamos anteriormente.
Vemos como el fuego casi llega a los límites en este momento. Y cuando aumento, ahora está más comprimido ese fuego. Vamos a ver el cambio. Vemos como ahora está más controlado. Otra cosa que quiero hacer también es que acá tenemos el radio de disipación. Yo quiero que este humo vaya desapareciendo antes de llegar a los límites, pero no quiero que el fuego desaparezca. Si recordamos en los conceptos, el dissipation rate afecta absolutamente todo, toda la densidad de esta animación. Por lo tanto, tenemos que irnos a las disipaciones específicas, que está acá en los atributos. Y vamos a aprovechar, ya que estamos acá, de activar ese fuego, porque de momento solamente tenemos humo. Entonces activamos nuestro atributo de temperatura y vamos a ver un cambio en nuestra escena. Como ahora tenemos temperatura, la temperatura se comporta diferente. Por eso es que había modificado el set fluid attribute antes. Y también por lo que nos costó ver la densidad. Pero ahora sí es un buen momento para ajustar esta temperatura a algo que podamos apreciar mejor. En este caso vamos a probar un 0.2. Me parece todavía muy brillante. 0.1. ¿Qué tal si bajamos mucho más? Pero al bajar mucho más, entonces ahora la densidad no nos permite ver el fuego. Así que vamos a bajar el fuego. 0.5, 0.2, 0.1, 0.15. Veamos lo que tenemos hasta este momento. Y vemos como ahora tenemos un fuego que nace relativamente controlado, empieza a tener turbulencia y un humo que no es precisamente tan oscuro como para que sea generado por gasolina. Creo que todavía podríamos depender más del fuego, así que quizás dejarlo en 0.5. Muy brillante todavía. 0.4, 0.3. Vamos a hacer 0.3 de momento y vamos a ver cómo se ve luego en nuestra escena. Volvamos a lo que quería anteriormente, es que el humo se disipe un poquito antes. Vemos a simulación, volvemos a atributos y cambiamos el rango de dispersión de tanto el humo como la temperatura. Ya que no tenemos el fuego tan brillante, podemos cambiar acá un poco. No vamos a cambiar mucho esto. 0.2. Un poquito solamente para que se disipe un poquito antes. Pero la temperatura se está disipando demasiado pronto. Así que vamos a, si colocáramos en 0, se duraría mucho tiempo. Vamos a ir probando algún valor interesante. Vemos cómo llega un poco más lejos. Y 0 directamente. Ya. Creo que 0 va a ser en este caso. Veamos el resultado. Vemos como algunas flamas se desprenden de la corriente y nos dan ese efecto de flotar más en nuestro efecto. Estas acciones no son exactamente como las hice para mi imagen, pero ya tengo una idea de más o menos cómo se comporta y creo que podemos tener un resultado incluso mejor. Vamos a ver cómo se ve en el nivel. Compilamos y vamos a colocarlo como una segunda pestaña para volver rápidamente y vamos a traerlo al nivel. Vamos a usar los snap para que podamos poner específicamente en 90 grados y lo quitamos y lo subimos y lo dejamos más cerca de nuestro dragón. Velocidad de cámara vamos a aumentarla.
Vamos a detener la simulación de momento para lo mejor. Y vemos cuando no tenemos tanta iluminación como la que tenemos acá, el ambiente cambia. Entonces, mi brillo me parece adecuado para esta escena. El humo también me parece adecuado. Quizás un poco menos de humo. Entonces vamos a cambiarlo acá. El punto 1. Eso va a tener un cambio. Y lo que quiero hacer también es escalar un poco esta simulación. Recordemos también que cuando aumentemos la resolución, este efecto también va a cambiar un poco. Y posiblemente incluso veamos que llega más lejos. Así que vamos a dejarlo así de momento. Y vamos entonces a ver un poco acá qué cambios podemos hacer para mejorarla. Para empezar, vemos que tenemos activadas nuestras colisiones con Mesh. Perfecto. Y quiero agregar algo más de vórtices en nuestra simulación. Así que vamos a aumentar esto a 3, no mucho. Veamos a ver. A 5. Demasiado. 4. Vamos a ver cómo se comporta. Me gusta. Quizás podemos hacer un cambio acá en el color. Vemos que estamos usando el color de la temperatura usando el Blackbody, que es una curva ya predefinida que maneja el fuego de una manera entre comillas más realista, que va de rojo, naranja y amarillo, dándonos esa sensación de flama. Casi lo usan todas las animaciones que tengan que ver con fuego para llegar a un aproximado más realista. Pero acá veo que mi humo está siendo muy brillante, así que voy a bajarlo un poco más oscuro. Vemos cómo se ve eso en nuestro nivel. Y veamos si podemos crear otro efecto cambiando nuestro Blackbody por color. Vemos cómo eso afecta nuestra simulación. En este caso me parece demasiado brillante, así que vamos a subir mucho más el negro. Vamos a cambiar esto a un poco más claro. Y si vemos eso en nuestro nivel, vemos como también ahora nuestro humo, entre comillas, está coloreando un poco más también del color del fuego, haciendo que sea más fuego que humo. Y podemos decidir si dejar ese color o usar el Blackbody, que nos da otro resultado. Vamos a ver ambos con más resolución, a ver con cuál nos quedamos. Para la resolución venimos acá al resumen, a la simulación y aumentamos nuestra resolución máxima. La resolución máxima, como lo comentamos anteriormente, calcula la división de los voxels que están dentro de este mundo, utilizando como referencia el eje más largo. En este caso, nuestra X, que es de 1500, va a dividir esa distancia entre la cantidad que tenga acá para definir el tamaño del voxel. Vamos a ver si nuestro fuego llega al final luego de esto para, en dado caso, si podemos reducir ese tamaño, aumentaría también nuestra calidad porque la división daría un número más pequeño y el voxel nos dejaría tener más detalle. Y primero vamos a llevarlo a 300. Vemos como en la simulación disminuyó un poco. Pero vemos como ahora, como tenemos un voxel más pequeño, algunas partes que antes no eran calculadas, ahora sí lo son. Y vemos como nuestro humo está colisionando porque lleva mucha velocidad con el techo y con la pared de este lado. Entonces podríamos incluso hacer que la disipación sea un poco más rápida para que ese efecto no sea tan marcado. Y veamos ahora en el nivel cómo estamos.
Vamos a compilar. A detener la simulación un momento acá. Y volvemos. Ya. Ahora, aunque aquí tenemos más detalle, también tenemos un pequeño detalle. Es que acá esta simulación la escalamos. Y al escalarla perdimos algo de ese detalle de nuevo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es aumentar más este detalle. Vamos a guardar primero todo, porque a Unreal le gusta crashearse, como lo vimos en el video anterior, cuando uno aumenta la resolución máxima y se acaba la memoria. Así que aquí controlemos a un 400, vayamos al nivel a ver cómo se ve ahora. Eso era usando nuestro Blackbody. Veamos ahora con nuestra curva. Como dije anteriormente, vieron que ahora el humo toma más la tonalidad del fuego y eso hace que pareciera más fuego que humo en este caso. Y nos da ese efecto que fue casi el que utilicé en este caso. Cambiar la curva para que fuera más dramático el hecho del impacto de este dragón con el paisaje. Ok, si colocamos none o none, vamos a ver cómo desaparece nuestro fuego y desaparece todo, por lo tanto sería transparente ese efecto. Vamos a dejarlo en black body por ahora y veamos. Personalmente me gusta que el black body separe el fuego y el humo, haciendo que estas partes se desprendan del fuego. Así que de momento para este tutorial lo voy a dejar así. Vamos a desactivarlo y vamos a ver ahora cómo colocarlo para que podamos interactuar con nuestro dragón y este fuego. Entonces, para interactuar con nuestro dragón, primero tenemos que atachar este sistema a nuestro dragón, o sea, juntarlo, conectarlo de alguna manera para que siga los movimientos del dragón. Por ahora, si yo le doy play a este nivel, como este dragón tiene asignada una animación, vamos a ver cómo se mueve, pero al mismo tiempo también nuestra simulación va a estar estática. Así que veamos qué pasa. El dragón se mueve a escupir el fuego y nuestra simulación está todo el tiempo ahí. Para controlar esto de una manera más efectiva tenemos que crear una secuencia y para eso vamos a venir acá arriba y vamos a agregar una level sequence. Voy a agregarla acá mismo en la carpeta del tutorial y la voy a llamar secuencia tutorial y automáticamente se añade a nuestro nivel. Acá vamos a agregar un par de cosas, entre ellas el dragón, para poder controlar esa animación que tenemos. En este caso tenemos la Spreadfire. Y ahora podemos ver que cuando corremos esta secuencia, nuestro dragón se mueve. Y ahora, ¿cómo hacemos para atachar nuestra simulación a ese dragón y le siga el movimiento? Para empezar, tenemos que buscar la manera de conectarla a la cabeza del dragón. Podemos intentar agregarla a un hueso específico, como puede ser la cabeza. Y si ahora se mueve nuestro dragón, vamos a ver cómo la animación se mueve. Pero también vemos cómo tenemos algunos problemas con eso.
que en ciertos puntos este hueso apunta en direcciones completamente diferentes a donde debería estar viendo. Entonces vamos a intentar con otro hueso. Vemos como que si lo conectamos al cuello, entonces ahora sí tenemos algo más aceptable. Sin embargo, vemos algunos movimientos que no son los más ideales. Pero bueno, trabajemos con eso de momento y vamos a ir refinando. Vamos a buscar la posición donde la boca está abierta y vamos a mover nuestro fuego al punto donde queremos que salga. Y así debería seguir los demás movimientos. Vamos a verlo con el fuego activo. Lo que pasa después con el movimiento no me importa mucho porque en ese momento, tanto antes como después, el fuego no va a estar emitiéndose. Así que podemos obviar esos movimientos. Si quisiéramos si tuviéramos algunos problemas con esa animación, entonces lo que haríamos sería ajustar el ángulo y seguir intentando rastrear ese movimiento. O agregar un socket dentro del dragón que podamos adjuntar nuestro aliento o un actor con un componente de Niagara que pueda seguir ese socket. Pero por ahora es más que suficiente. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a controlar la vida de este fuego para que inicie justamente cuando abra la boca? Y lo podemos hacer agregando nuestro sistema de partículas a nuestro sequencer. Y vamos a seleccionar acá un Niagara Component y vamos a controlar la vida o cuando nace o cuando empieza esa animación. Al hacer eso vamos a ver que nuestro fuego anterior a esto no está en nuestro nivel, solamente cuando llega al punto del light cycle. Queremos que salga justo aquí, así que vamos a mover nuestra animación y vemos cuánto dragón empieza a lanzar fuego justo cuando llega a ese punto. ¿Cómo hacemos ahora que se detenga? Que dejamos ese fuego fuera. Vamos a venir acá, vamos a agregar más espacio para ver el final y vamos a traerlo aquí. Y vemos ahora como nuestro dragón escupe fuego y se detiene. Y obviamente tenemos un par de problemas con eso. El principal, que nuestro dragón no está siguiendo nuestra simulación. Y el segundo, que nuestro fuego, cuando llega al final, desaparece sin tener esa sensación de que se acabó. Simplemente muere. Y estas dos son cosas que podemos resolver sin tantas complicaciones. La primera de ellas es el movimiento de nuestro fuego. Y es que, como ven, nuestro emisor está intentando seguir el movimiento del dragón. Acá pueden ver cómo cambia cuando mueve la cabeza. El problema es que luego de que se emite, nuestro humo o nuestro fuego se mueve con el dragón, que no debería, porque debería quedarse en el espacio en 3D donde se está en ese momento. Y eso lo hablamos al final de nuestro video anterior en la opción que tenemos disponible
dentro de nuestras partículas o de nuestro sistema de fluido. Y es que vamos a venir acá a nuestro sumario y vamos a activar esta opción de compensar por movimiento de nuestro actor. Habiendo seleccionado eso, va a compilarse y aunque consume más memoria en nuestro sistema, es completamente necesario en este caso. Vamos a ver la diferencia que hace ahora. Ya. Esto específicamente sucede, esto que pueden ver que no podíamos cargar completa la animación, es como estamos usando tantos recursos del sistema, el sistema no tiene tanto tiempo para actualizarse y mostrarnos en tiempo real lo que está sucediendo en el viewport. Aunque si renderizamos no habría ningún problema. La forma que tenemos para ver esta resolución en este momento es por ahora bajar la resolución de la simulación. Y eso debería permitirnos ver en movimiento lo que está pasando. Vamos a bajarla un poco más. Y vemos cómo el dragón mueve la cabeza sin problemas, pero nuestro fuego sigue desapareciendo drásticamente. Ahora, lo que vamos a hacer en este caso es que para que podamos disfrutar de esta animación un poco más, es aumentar el tiempo que tenemos disponible para verla. Y así que voy a aumentar la cantidad de frames en los que esta animación se lleva a cabo. Y para eso vamos a darle clic derecho, vamos a venir a propiedades para una forma más exacta y acá en Play Rate le voy a colocar 0.5. Ahora esta animación dura el doble y tenemos que ajustar nuestro sistema de partículas para que empiece en el lugar correspondiente. Sería por acá. Vemos cómo ahora tenemos que ajustar también el final de nuestra animación, que vendría siendo por aquí. Perfecto. La animación sigue el movimiento de nuestro actor y también le dimos un poco más de espacio para que la podamos ver un poco mejor. Entonces ahora vamos a devolver un poco de resolución. Vemos cómo el fuego reacciona sin problemas a nuestra animación. Y vamos con el segundo problema, y es que nuestro ciclo de vida está muriendo inmediatamente. Y no tenemos una forma directa con las opciones que tenemos dentro de nuestro componente para completar esto o para controlar el hecho de que ese fuego se detenga. Como ven, esas son las opciones que tenemos disponibles y ninguna de ellas maneja el comportamiento de emisión de ese sistema, pero nos podemos apoyar de los parámetros de usuario. Para eso vamos a venir acá y vamos a buscar qué parámetro podemos modificar que detenga la emisión de estas partículas. Y lo que está controlando la emisión de nuestras partículas es este emisor que está acá. Para que detengamos la simulación, literalmente tenemos que dejar de producir partículas. En este caso, eliminar nuestro radio de aparición. Entonces, ¿cómo controlamos este radio de aparición desde afuera? Bueno, vamos a convertirlo en un valor que podamos editar. En este caso, vamos a crear nuestro parámetro de usuario. Y acá lo tenemos, Spawn Rate. Y veamos ahora qué pasa cuando nos vamos a nuestro componente. Vemos como ahora tenemos acá una opción que es el Spawn Rate Parameter Track. Y al agregarlo, tenemos el valor de 1000 durante toda nuestra simulación. Y si venimos justo acá cuando nos queremos detener, podemos decirle que agregue un keyframe
y al siguiente un 0. Esto, como vieron, deja de emitir partículas y vemos ese rastro que viene después. Pero como no queremos que mueran antes de que eso suceda, vamos a extender un poco nuestra vida del sistema para que así podamos ver ese efecto en acción. Vamos a ver cómo se ve. Se emiten las partículas y se detiene. Pero todavía me lo está cortando muy rápido. Así que tenemos que darle todavía más vida. Así que vamos a mover eso mucho más. Y vamos a regresar a estas partículas. A donde tenemos que colocarlas. Veamos cómo se ve ahora. Lanzamos el fuego. Se detiene. Perfecto. Ahora solamente nos queda aumentar nuestra resolución de nuevo. Vamos a guardar primero. Siempre guardemos antes de cambiar ese valor, porque muchas veces aunque hay otros lugares donde puede crashear un real, acá es el más probable. Y sin embargo es muy bueno mantener esa costumbre de estar, cada vez que tengamos algo que nos gusta, guardar para no perder tanto trabajo. Voy a llevarlo en este caso 450 y volvamos a nuestra animación. Ahí perdimos un poco en el movimiento, ya que nuestro sistema dejó de rastrear el cuello como debería. Recuerden que antes no nos importaba porque era suficiente para lo que estábamos viendo, pero al ese hueso estar conectado de otra manera y tener algunas animaciones extras, vemos cómo se mueve acá, que es lo que hace que ese último pedazo de fuego que quedaba acá flotando se mueva en esa forma extraña. Tendríamos que ajustar un poco la transformación de nuestro sistema para compensar ese movimiento si lo que queremos es buscar algo más con más perfección. Vamos a añadir acá una transformación completa en este punto y acá que sube lo podemos bajar un poco. Si tenemos el auto aquí creado va a ser mucho más fácil porque lo va a crear automáticamente. Y veamos qué sucede ahora. Bueno, ahí tenemos un par de problemas que tendríamos que trabajar poco a poco para tener un resultado mejor. Pero ya se dieron a la idea de cómo se hace esta parte del trabajo. Algo que también, y por último, o sea, luego de compensar ese movimiento, lo último que haría yo para mejorar esta escena es lo siguiente. Vendría a mi sistema, aumentaría la resolución lo más que pueda, mientras que el sistema no crashee, y en mi animación voy a venir acá y, como les comenté antes, activamos un plugin que nos va a ayudar mucho dentro del sequencer, y es que vamos a venir a nuestro componente y vamos a agregar nuestro Niagara Cache o nuestro caché, y vamos a grabar esta simulación en un caché que nos va a permitir hacer un par de cosas interesantes con ella. En primer lugar, tenerla siempre en la mejor calidad sin que nos afecte tanto el rendimiento, y en segundo lugar lo van a ver luego de que hagamos este catch. Venimos acá, grabamos la animación,
Y una vez grabada la animación nos vamos a encontrar con que no importa qué cambios le hagamos a nuestro sistema, no los vamos a ver, porque no está tomando esa información de allí, ahora la está tomando del caché que acabamos de grabar. Y la ventaja de esto es que anteriormente cuando yo tocaba la pista de vida empezaba a salir todo el fuego inmediatamente. En cambio, cuando veo el caché es un cuadro por cuadro de esa simulación y podemos hacer scroll y ver en todo momento qué es lo que sucede con nuestro fuego. Obviamente, entre mayor sea la resolución que le demos a nuestro fuego y a nuestra simulación y estemos conforme con el resultado, va a ser mucho mejor. Si queremos hacer cambios podemos hacerlo, pero tenemos que volver a crear este caché de nuevo para que se pueda actualizar esta información, o en dado caso desactivarlo de momento, y así podemos ver el resultado que vendría siendo lo que nos está mostrando nuestro sistema. Este caché es excelente para nosotros, que los que trabajamos con animación, y puedan controlar cada mínimo detalle sin tener que estar esperando por el sistema, sin tener que estar viendo esos glitches intensos que de vez en cuando suceden. Y lo otro es que una vez que tienen el caché activo, si un real les crachea, no va a ser por causa del caché, sino por alguna otra razón. Obviamente, tenemos que hacer todos los ajustes anteriores antes de crear el caché, porque acá se van a, digamos que, incluir todas esas pequeñas imperfecciones que tengamos en nuestra animación. Por ejemplo, acá todavía vemos que el hueso que elegimos no fue el más adecuado y tenemos un desfase en nuestro fuego. Y adicionalmente también debería estar un poco más adentro para que sea más realista en este caso. Y otra cosa que sucede es que nuestro hueso no está siguiendo todos los movimientos que queremos, que sería más como este punto. Así que deberíamos ir probando más huesos o agregar el socket como les dije anteriormente y asegurarnos que esa información sea constante incluso después de que termine nuestra emisión de fuego, porque todavía tenemos partículas en el aire que están siguiendo su movimiento y ven como si se mueve la cabeza y ese hueso nos está modificando este efecto. ¿Ven? Eso que sucedió ahí es porque nuestra animación todavía sigue creando fuego, aun cuando ya la animación del dragón volvió a reiniciarse a su posición de Skeletal Mesh y dejó de aplicar esa postura que tenía en la animación aplicada. Entonces deberíamos en este caso incluso dejar de emitir fuego mucho antes para que no llegáramos a ese punto y ya no haya fuego en la escena al momento de terminar nuestra animación. Y eso sería todo. Y lo otro es que ya aquí directamente podríamos venir acá y renderizar nuestra escena y sacar videos al respecto sin ningún problema. Como vieron, es cuestión de ir probando y refinando hasta encontrar un buen resultado. Y acá tenemos el fuego que utilicé en esa escena anterior, donde pueden ver que me tomé en cuenta el hecho de que saliera otra vez en forma de cono y obviamente luego hubiera algo de caos, y utilizar también los colores, como les dije anteriormente, para que ese humo tomara protagonismo también en la escena, aprovechando de la exposición para poder detallar esos efectos al final. En esta escena, como era estática y no había movimiento, no me preocupé tanto por esos factores como el hecho de que el fuego termina acá y también tiene problemas de colisión acá arriba, de donde las películas mueren porque llegan al borde. Como pueden ver, con algo de imaginación, algo de ensayo y error, pueden tener resultados decentes. Así que nos vemos en la siguiente clase.